Imagina que alguien tiene el poder de hacerte creer que no viste lo que viste, que el ruido que escuchaste no era disparos, que los cuerpos que cayeron eran solo un rumor. Ahora imagina que esa persona no era un general, no era un político, no era nadie con armas. Era simplemente un hombre frente a una cámara, con una voz tranquila y una corbata oscura. Esta es la historia de cómo una sola voz pudo enterrar una masacre, apagar el grito de generaciones y convertir el silencio en un método de gobierno. Si quieres entender cómo se fabrican las mentiras que duran décadas, quédate hasta el final, porque el último dato que vas a escuchar cambia todo lo que creías saber sobre este hombre. Y si este tipo de historia te sacude, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana destapamos lo que el poder prefirió que nunca supieras. Deja tu comentario abajo. ¿Crees que Jacobo fue un villano o simplemente un prisionero del sistema? 2 de octubre de 1968. La plaza de Tlatelolco en plena noche. El suelo no está húmedo por la lluvia. Está húmedo por la sangre. Decenas de estudiantes yacen inmóviles mientras el ejército trabaja en silencio. Recoge casquillos, apaga luces, borra rastros. Las ventanas de los edificios cercanos permanecen cerradas. Nadie sale. Nadie grita. El silencio que cae sobre la ciudad esa noche no es natural, es fabricado. Y alguien tiene que mantenerlo. Horas más tarde, millones de mexicanos encienden el televisor buscando una explicación. Buscan una voz que traduzca el horror en palabras comprensibles. En la pantalla aparece Jacobo Zabludovsky, traje oscuro, voz firme, el rostro en el que el país ha aprendido a confiar. Y entonces ocurre algo que marcará a una nación entera. No hay muertos, no hay balas, no hay estudiantes, hay normalidad. Hay calma. Hay un mensaje construido con bisturí para tranquilizar, desactivar y borrar. Durante décadas se repitió una frase como sentencia histórica. Hoy fue un día soleado. Algunos juran haberla escuchado. Otros insisten en que no se dijo exactamente así. Pero eso es lo de menos. Lo que importa no es lo que se dijo, sino lo que se decidió callar cuando más urgía contar. Jacobo Zabludovsky no era un periodista entre muchos. Era el filtro, el intérprete oficial de la realidad. El hombre que cada noche transformaba comunicados del poder en verdad televisada. Mientras los hospitales se llenaban de heridos y las familias buscaban cuerpos que no regresarían, la televisión hablaba de orden, de provocadores, de incidentes aislados. Y el país aprendió, sin saberlo, a mirar hacia otro lado. Vendrían más silencios después. En 1971, el halconazo. En 1985, el terremoto que por un instante rompió el guión. En 1988, la elección donde se cayó el sistema y la democracia se quedó esperando en la puerta. En cada momento crítico, la misma voz estuvo presente. No para preguntar, para encuadrar, para suavizar, para cerrar filas. Hoy, más de medio siglo después, México sigue debatiendo si Jacobo fue un villano calculado o un prisionero del sistema que lo creó, si mintió por convicción o por miedo, si protegía al poder o simplemente se protegía a sí mismo. En este video verás los archivos, las omisiones, las llamadas incómodas, los gestos que nadie interpretó en su momento y las decisiones editoriales que cambiaron la historia sin disparar una sola bala. Pero antes de juzgar al hombre que narró el silencio, hay que retroceder. Porque para entender por qué Jacobo hizo lo que hizo, primero hay que entender de dónde venía. Y ese origen lo explica casi todo. Ciudad de México, 1928. En el barrio de la Merced, uno de los más densos y pobres de la capital, nace Jacobo Zabludovsky Kraveski. Sus padres son inmigrantes judíos polacos que llegaron al país huyendo de una Europa que ya olía a persecución y guerra. No había certezas ni privilegios, solo una obsesión silenciosa: no volver a ser invisible.
La infancia de Jacobo no tiene nada de extraordinario vista desde afuera. Un departamento pequeño, calles saturadas, trabajo desde muy joven. A los 14 años ya escribía notas para El Nacional, el periódico oficialista del régimen. No era vocación romántica, era necesidad. En el México de los años 40, el hambre no se discutía, se esquivaba como se podía. Y Jacobo aprendió rápido que la palabra escrita no solo alimentaba, también protegía. Entendió algo esencial desde muy joven. En este país, la verdad no siempre es lo que importa. Importa quién la cuenta y para quién. Esa lección no se aprende en la universidad. Se aprende viendo quién sobrevive. En casa no se hablaba de heroísmos. Se hablaba de estabilidad, de no llamar la atención, de no equivocarse. La comunidad judía en México tenía una regla no escrita: no provocar, no destacar demasiado, no incomodar al poder. Jacobo absorbió esa lógica como si fuera una segunda piel. No era cobardía, era instinto de conservación. Estudió Derecho, no para ejercerlo, sino para dominar el lenguaje del Estado. Leyes, comunicados, eufemismos, todo ese andamiaje verbal que convierte decisiones brutales en frases aceptables. Después llegó la radio, luego la televisión, y ahí ocurrió algo decisivo. Entendió que la cámara no solo mostraba la realidad, la ordenaba. Cuando ingresó a Telesistema Mexicano, el embrión de lo que sería Televisa, Jacobo ya no era un joven ingenuo. Era un operador en formación. Observaba, aprendía, se adaptaba. No discutía en público, preguntaba en privado. Escuchaba más de lo que hablaba. Sabía cuándo callar y, sobre todo, sabía a quién obedecer. En los años 50 y 60, el régimen del PRI no necesitaba periodistas críticos. Necesitaba traductores, alguien que tomara el lenguaje crudo del poder y lo convirtiera en algo digerible para las masas. Jacobo encajó perfectamente. No gritaba, no acusaba, no desentonaba. Su voz era tranquila, confiable, casi paternal. Ese fue su verdadero talento. No mentir de forma escandalosa, sino mentir con calma. Su carrera ascendió porque jamás puso en aprietos a nadie importante. Nunca preguntó lo que no debía preguntarse. Nunca improvisó, nunca se salió del guión. Y cuando el guión cambiaba, él cambiaba con él. En 1954 se casó con Sara Nerubay, quien sería su ancla emocional durante más de 6 décadas. Ella entendió algo que muchos no veían. Jacobo no era un soñador, era un sobreviviente. Y para sobrevivir en aquel México era necesario elegir bando, no públicamente, sino en silencio. Mientras otros periodistas caían en desgracia, él ascendía. No porque fuera el más brillante, sino porque era el más confiable para el sistema. Cuando llegaron los años 60 y la tensión social comenzó a escalar, Jacobo ya ocupaba una posición clave. Había demostrado algo fundamental. No se quebraba, no dudaba, no titubeaba. Y cuando llegara el momento decisivo, cuando el país ardiera y alguien tuviera que salir a decir que todo estaba bajo control, él estaría listo. La madrugada del 3 de octubre de 1968 no fue una resaca normal para México. Fue una mañana pegajosa, densa, como si el propio aire cargara culpa. En Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas amanecía con una limpieza demasiado rápida, demasiado eficiente. Y cuando un país entra en ese punto, siempre ocurre lo mismo. La gente no busca justicia primero. Busca una voz, una explicación, una pantalla que le diga cómo sentir. Y ahí entró Jacobo Zabludovsky. Porque el verdadero poder de Jacobo no era su inteligencia ni su cultura, aunque las tenía. Su poder era la confianza. Era ese tono de voz que sonaba a certeza. Esa calma que te hacía creer que si él lo decía, el mundo seguía en orden. En 1968,
Cuando el orden se construía con sangre, esa calma se convirtió en el arma más útil del régimen. No necesitaban que Jacobo gritara mentiras, necesitaban algo más sofisticado, que transformara una masacre en un incidente, que una noche histórica se redujera a un problema de seguridad, que el país se fuera a dormir creyendo que lo ocurrido había sido un zafarrancho. Palabras pequeñas para un trauma inmenso. Aquí viene el detalle incómodo que casi nadie quiere aceptar. La frase «hoy fue un día soleado» se convirtió en símbolo, en tatuaje cultural, en sentencia, pero los archivos y los testimonios posteriores sugieren que ese momento exacto, tal como se repite en las redes, puede no haber ocurrido de la manera literal que se describe. En 1968, el noticiero 24 horas aún no existía. Nacería hasta 1970. Jacobo conducía otros espacios informativos, más breves y más controlados. Entonces, ¿por qué esa frase sobrevivió como si fuera un video? Porque a veces una mentira no necesita ser pronunciada para ser verdadera en sus efectos. La frase se volvió la metáfora perfecta del pacto que los medios sellaron con el poder. Y Jacobo quedó como el rostro visible de ese pacto. Pero si quieres una prueba real, una que no depende de rumores, existe una. La corbata negra. Esa noche Jacobo apareció con traje oscuro y corbata negra. Para el público pudo parecer un detalle mínimo, pero en Los Pinos no lo interpretaron como luto. Lo interpretaron como desafío. Gustavo Díaz Ordaz llamó furioso. No para preguntar por los estudiantes, no para preguntar por los muertos, para preguntar por la imagen. ¿Por qué Jacobo estaba de luto? Y Jacobo respondió con una frase que define su vida entera. Una frase que es supervivencia convertida en estilo. Señor presidente, uso corbata negra desde hace años. No tengo otra. Una salida perfecta, verdadera y cobarde al mismo tiempo. Un acto de obediencia disfrazado de explicación. En 1968, la televisión no informaba, administraba el pánico. México iba a inaugurar los Juegos Olímpicos. El país necesitaba verse estable, moderno, limpio. Para eso, la sangre tenía que convertirse en rumor, la tragedia en ruido, los estudiantes en sospechosos, y la versión oficial tenía que sonar razonable. Jacobo no fue el único, pero fue el más eficaz, el más creíble, el más peligroso. Hay algo que duele más que una mentira: la omisión. Porque la mentira te provoca rabia, la omisión te roba el lenguaje, te deja sin herramientas para nombrar lo que viste, te hace dudar de tu propia memoria. Eso es lo que le ocurrió a miles de familias, a miles de jóvenes, a miles de testigos que no encontraron en la televisión un espejo, sino una pared. Jacobo no apretó ningún gatillo, pero ayudó a construir la oscuridad donde ese gatillo pudo dispararse sin consecuencias inmediatas. Y ese tipo de complicidad no deja manchas en las manos, deja heridas en generaciones enteras. Y lo más inquietante de todo, 1968 no fue un accidente aislado, fue un ensayo. La demostración de que el micrófono podía ser más poderoso que el grito, de que una narrativa bien construida podía tapar el eco de los disparos. Y cuando el sistema descubrió eso, ya no lo soltó, lo perfeccionó. Para entender cómo esa maquinaria se volvió rutina, hay que mirar el símbolo más brutal de toda esta historia. No es una frase famosa, no es una corbata, es un objeto quieto, discreto, casi invisible sobre una mesa. Un teléfono. Un teléfono que no estaba ahí para comunicar, estaba ahí para obedecer. En los años 70, la televisión comenzó a convertirse en algo más grande que el entretenimiento. Se volvió el nuevo ministerio de la realidad. Y Jacobo, con 24 horas ya instalado desde 1970, se transformó en el rostro fijo de esa realidad nocturna. Una cara que entraba a las casas antes de la cena, antes de dormir, antes de la última conversación familiar. El teléfono no era un adorno,
era una línea directa. Un puente sin intermediarios hacia Los Pinos. Y cuando sonaba esa línea, no sonaba como un teléfono común. Sonaba como una orden, como una amenaza suave, como un recordatorio de quién mandaba. Hay relatos y testimonios que describen esa dinámica como algo casi ritual. La transmisión iba en vivo, la narrativa avanzaba y de pronto llegaba la llamada. Jacobo escuchaba, Jacobo asentía, y el país, sin saberlo, presenciaba el momento exacto en que la historia podía cambiar de dirección, no por un dato nuevo, sino por una instrucción. En México, durante décadas, la verdad no se discutía en las redacciones. Se negociaba en oficinas. Se corregía por teléfono. Jacobo entendió que la fuerza de la televisión era su apariencia de normalidad. La mentira más efectiva no es la que se nota, es la que se siente natural. Por eso su voz jamás temblaba. Por eso su tono siempre parecía definitivo. Él no presentaba dudas, presentaba conclusiones. El mecanismo era perfecto precisamente por su simplicidad. En lugar de censurar con gritos, lo hacían con guiones. En lugar de prohibir con violencia visible, controlaban con llamadas invisibles. Podías encender el televisor creyendo que estabas viendo noticias, pero en realidad estabas viendo una versión autorizada de la realidad. Un país empaquetado para que el sueño no se interrumpiera. Hay una frase que resuena como eco a lo largo de toda esta historia. Sí, señor presidente. No importa cuántas veces se haya dicho literalmente en un estudio. Lo que importa es que se dijo en la práctica miles de veces, en la manera de cerrar un tema rápido, de cambiar una palabra, de evitar un nombre, de presentar a los responsables como autoridades y a los muertos como incidentes. Obediencia convertida en estilo. Y aquí viene lo más perturbador de todo. El teléfono no solo controlaba lo que México veía, controlaba lo que México aprendía a sentir. Porque cuando una nación presencia una tragedia y la televisión la minimiza, la gente empieza a minimizar su propia indignación. Empieza a dudar de su rabia. Empieza a preguntarse si exagera. Y ese es el triunfo real del aparato. No callar a todos por la fuerza, sino lograr que se autocallen por confusión. 19 de septiembre de 1985. 7:19 de la mañana. La Ciudad de México se parte en dos con un rugido seco, profundo, interminable. No hay advertencia. No hay tiempo de reaccionar. Los edificios se doblan como papel, las calles se abren, el polvo cubre el cielo. En cuestión de segundos, el país entra en una dimensión donde el guión ya no sirve de nada. Las líneas telefónicas colapsan. Las oficinas del gobierno quedan inutilizadas. El aparato de comunicación que durante años había dictado qué decir y qué callar se queda mudo. No hay comunicados, no hay órdenes claras. No hay nadie del otro lado del teléfono para decirle a Jacobo qué versión debe contar. Ese detalle lo cambia todo. Jacobo no está en el estudio. Está en su coche, un Mercedes con teléfono móvil, un lujo impensable para casi cualquier mexicano en 1985. Mientras la ciudad sangra, él se mueve entre los escombros, describiendo lo que ve en tiempo real. Voces desesperadas, gente atrapada, edificios derrumbados, cuerpos cubiertos con sábanas improvisadas. Y entonces ocurre algo que millones de personas no habían escuchado nunca en su voz. Duda. No es el Jacobo blindado de 1968, no es el operador frío del 71, no es el arquitecto del silencio. Es un hombre sorprendido por la magnitud del desastre. Un hombre que por primera vez no tiene instrucciones claras. Y cuando el poder desaparece por unas horas, la verdad se filtra. Sus transmisiones desde el coche se vuelven históricas, no por su técnica, sino por su tono. Hay emoción real. Hay desconcierto. Hay momentos donde parece que Jacobo está describiendo lo que ve antes de pensar cómo encajarlo en un marco oficial. Habla de la lentitud de la respuesta gubernamental,
de la gente rescatando gente con las manos, de la ausencia del Estado. México escucha, y algo se rompe. Por unas horas, Jacobo parece otro, un periodista, no un traductor del poder, un testigo del caos, no un administrador del relato. La audiencia responde. Los ratings se disparan. La gente cree, por primera vez en mucho tiempo, que la televisión está contando lo que realmente ocurre en la calle. Pero el sistema aprende rápido. En cuanto el gobierno recompone su estructura, el relato empieza a cerrarse de nuevo. Se habla de solidaridad nacional, de unidad, de heroísmo institucional. Las responsabilidades se minimizan, las culpas se diluyen, la tragedia se convierte en épica. Y Jacobo, poco a poco, vuelve a su lugar. El momento había pasado, pero dejó una grieta incómoda, porque demostró algo que muchos sospechaban sin haber podido comprobarlo. Jacobo sabía cómo contar la verdad, sabía hacerlo con precisión, con fuerza, con humanidad. No era incapacidad profesional, era elección, y esa elección pesa más después de 1985. A partir de ese año, el público ya no puede fingir que no lo sabe. Vieron lo que Jacobo era capaz de hacer cuando el teléfono no sonaba, cuando no había guión, cuando el poder estaba demasiado ocupado sobreviviendo como para dictar frases. Y esa comparación se convirtió en un fantasma permanente. Cada vez que volvió a minimizar una protesta, cada vez que suavizó una crisis política, la pregunta flotaba en el aire. Si pudo decir la verdad en 1985, ¿por qué no antes y por qué no después? El terremoto no solo derrumbó edificios, derrumbó una coartada. Jacobo nunca habló abiertamente de esa contradicción. Nunca explicó por qué ese día sí y otros no. Nunca pidió perdón por lo anterior ni prometió algo distinto hacia adelante. Siguió trabajando, siguió siendo la voz, siguió siendo el rostro. Pero algo había cambiado para siempre en la memoria colectiva. El 85 quedó marcado como el día en que el silencio se rompió por accidente. El día en que el sistema se quedó sin electricidad moral. El día en que el periodista que muchos esperaban apareció brevemente, solo para desaparecer otra vez cuando el poder regresó. Porque la tragedia no fue que Jacobo mintiera siempre. La tragedia fue que demostró que podía no hacerlo. Y después, eligió volver al mismo lugar. Ese fue el punto sin retorno. Ahora regresa a la noche del 2 de octubre de 1968. Pero con todo lo que ya sabes, la tarde cae sobre la Ciudad de México con una luz limpia, casi insultante. El cielo está despejado. No hay nubes, no hay sombras que presagien lo que está a punto de ocurrir. En la cabina de 24 horas, Jacobo revisa apuntes, afina el tono de voz. Para millones de mexicanos, esa noche será una más frente al televisor. Para otros, será la última. En la Plaza de las Tres Culturas, miles de estudiantes se reúnen convencidos de que todavía es posible protestar, exigir, ser escuchados. No portan armas. Hay pancartas, consignas, jóvenes sentados en el suelo. A las 18:10, una bengala verde ilumina el cielo. Minutos después, una roja. Esa es la señal. El ejército, la policía y el batallón Olimpia abren fuego. Los disparos no duran segundos, duran minutos eternos. Los cuerpos caen, la gente corre. Otros se esconden en los edificios. Algunos nunca salen. El suelo se llena de sangre mientras el país entero, sin saberlo aún, está a punto de ser testigo del mayor ejercicio de manipulación informativa de su historia moderna. Esa misma noche, Jacobo Zabludovsky aparece en pantalla. Traje impecable, voz serena, rostro grave pero controlado. Y pronuncia lo que quedará marcado para siempre en la memoria colectiva. Hoy fue un día soleado. No habla de muertos, no habla de balas, no habla de estudiantes. Habla del clima, habla de calma, habla de normalidad, mientras las ambulancias recogen cuerpos sin registrar nombres, mientras las familias buscan a sus hijos en hospitales y cuarteles.
La televisión más poderosa del país transmite tranquilidad. Jacobo no miente con gritos, miente con silencio, miente con omisión, miente con una sonrisa profesional que no se quiebra. En los días siguientes, 24 horas, repite la versión oficial. Hubo provocaciones. El ejército respondió. El orden fue restablecido. No hay cifras claras. No hay imágenes reales. No hay testimonios de víctimas. Los números bailan entre 20, 30, 40 muertos. Décadas después, investigaciones independientes hablarán de cientos. Algunos dirán más de 1000. Pero en 1968, la verdad no entra en el noticiero. Jacobo no era un simple lector de noticias. Era el rostro del sistema, el intermediario perfecto entre el poder y el público. Durante años había construido su credibilidad con una mezcla precisa de cercanía y autoridad. Cuando él hablaba, el país escuchaba. Y cuando callaba, el país no preguntaba. Hay quienes dirán después que Jacobo no tuvo opción, que obedecía órdenes, que la censura era absoluta, que Televisa y el Estado eran una sola cosa. Todo eso es cierto, pero también lo es algo más incómodo. Jacobo no se rebeló, no renunció, no se quebró en pantalla, no dejó pistas. Eligió permanecer. Mientras periodistas extranjeros eran expulsados del país, mientras corresponsales intentaban publicar lo ocurrido y eran bloqueados, Jacobo se mantuvo firme en su papel. Días más tarde, México inauguró los Juegos Olímpicos. El mundo aplaudió. Las cámaras mostraron sonrisas, medallas, fuegos artificiales. Tlatelolco desapareció del relato oficial como si nunca hubiera existido. Con el paso de los años, Jacobo se convirtió en una figura intocable. Recibió premios, reconocimientos, homenajes. Fue llamado el decano del periodismo mexicano. Pero para una generación entera, su nombre quedó atado para siempre a esa noche. No por lo que dijo, sino por lo que decidió no decir. Algunos sobrevivientes recordarán haber visto la televisión esa noche, aún temblando, aún con sangre en la ropa, escuchando que todo estaba bajo control. Otros recordarán el momento exacto en que entendieron que la verdad no vivía en la pantalla, que la televisión no informaba, administraba. Hay un momento en la vida de todo personaje público en que el país empieza a cambiar más rápido que él. Para Jacobo, ese momento llegó tarde, demasiado tarde, porque mientras México entraba en una nueva era de pluralidad, de medios alternativos, de voces críticas que ya no pedían permiso, Jacobo seguía hablando desde un pedestal construido en otro siglo. En 1998, después de 28 años ininterrumpidos, 24 horas salió del aire. No fue un accidente, no fue una casualidad, fue el fin de una época. El noticiero que durante décadas había dictado la versión oficial del país ya no era sostenible en un México que había visto caer al PRI hegemónico, que había vivido fraudes electorales evidentes, que había aprendido a desconfiar de la televisión. Jacobo se fue de Televisa sin escándalo, sin lágrimas públicas, sin explicaciones profundas. Dijo que era un cambio natural, dijo que los tiempos evolucionaban, pero hay algo que nunca dijo. Nunca se disculpó. Nunca reconoció su papel en la construcción del silencio. Nunca pronunció la palabra Tlatelolco con la gravedad que merecía. Nunca explicó el día soleado. Se le siguió invitando a foros, a homenajes, a mesas de análisis. Se le llamó maestro. Las universidades lo recibieron. Los jóvenes escuchaban su voz con respeto, pero ya no con fe. Porque el respeto puede sobrevivir a la duda. La fe, no. En entrevistas tardías, cuando se le preguntaba por 1968, respondía con frases calculadas. Hablaba de contexto, de limitaciones, de presiones. Nunca de responsabilidad, nunca de elección. Como si el silencio hubiera sido una fuerza externa y no una decisión repetida noche tras noche. Como si el teléfono hubiera hablado solo. Jacobo Zabludovsky
Murió el 2 de julio de 2015, a los 87 años. Las notas de despedida fueron respetuosas. Se habló de su trayectoria, de su influencia, de su papel en el periodismo mexicano. Pocas mencionaron el costo. Pocas recordaron el silencio como forma de violencia. No hubo juicio histórico en su funeral. El país siguió adelante, como siempre. Pero la herida quedó abierta. Porque hay preguntas que no mueren con las personas. ¿Qué habría pasado si Jacobo hubiera dicho la verdad? Si hubiera usado su poder para denunciar y no para encubrir. Si hubiera entendido que el periodismo no es servir al poder, sino vigilarlo. Tal vez su historia no sea solo la de un hombre. Tal vez sea la de un sistema entero que necesitó una voz obediente y la encontró. Tal vez Jacobo fue más síntoma que causa. Pero incluso los síntomas tienen nombre y tienen memoria. El debate que rodea a Jacobo no se resuelve reduciéndolo a villano, ni absolviéndolo como víctima del contexto. Se trata de algo más incómodo. Reconocer que el periodismo puede convertirse en infraestructura del poder sin dejar de verse profesional. Que la obediencia puede disfrazarse de neutralidad. Que el silencio puede presentarse como prudencia. En los años posteriores a su muerte, surgieron nuevos medios, nuevas plataformas, nuevas voces. La tecnología cambió, pero la tentación siguió intacta. Porque el teléfono del poder ya no suena sobre la mesa del estudio. Ahora vibra en el bolsillo. Llega en forma de pauta, de exclusivas condicionadas, de acceso privilegiado. El método evoluciona. La lógica permanece. Y ahí está la lección más dura del legado de Jacobo. No es solo lo que él hizo, es lo fácil que fue hacerlo durante tanto tiempo. Es lo cómodo que resultó para el sistema tener una voz confiable que no preguntara demasiado. Es lo caro que le costó al país aprender a leer entre líneas. Cuando hoy alguien menciona el día soleado, ya no habla del clima. Habla de una mentira bien vestida, de una verdad enterrada, de un país que aprendió a golpes que la televisión también puede disparar. No balas. Silencios. Hay silencios que mueren con quien los sostuvo, y hay otros que se heredan. El de Jacobo pertenece a los segundos, porque cuando él se fue, el eco no desapareció. Se quedó flotando en los estudios, en las redacciones, en la memoria de un país que aprendió demasiado tarde a desconfiar de la voz única. México no cambió de un día para otro, cambió a golpes, con terremotos, con fraudes electorales, con masacres nombradas a medias, con periodistas asesinados fuera de cámara. En ese proceso, Jacobo dejó de ser el centro para convertirse en archivo, en referencia, en advertencia. Jacobo Zabludovsky no dejó una escuela de periodismo crítico, dejó una advertencia, una lección escrita con pausas, con omisiones, con frases perfectamente construidas para no decir nada. Y esa lección sigue ahí, esperando a quien quiera escucharla. No para repetirla, sino para no volver a obedecerla. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Jacobo fue un cómplice consciente del sistema o simplemente un producto de su época que no tuvo el valor de rebelarse? ¿Y crees que hoy, en la era de las redes sociales, algo realmente ha cambiado? Déjame tu opinión abajo. Si esta historia te sacudió, dale like para que más personas la descubran. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y activa la campana. Porque cada semana aquí destapamos las verdades que el poder prefirió que nunca supieras.